Prepárense para la verdad sin filtros. Su nuevo podcast favorito comienza ahora. Sin Filtros Podcast es presentado a ustedes gracias a Centro Holístico Vivir, Carile Manos Creativas, Spa, Cuerpo y Alma, Creaciones DAI y Creaciones Ale Merci. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Sin Filtro Podcast, donde la verdad no necesita filtros. Habla para ustedes Mayerlyn González y Elvis Paredes. ¿Alguna vez has sentido que reaccionas siempre igual ante los mismos problemas? Como si hubiera alguien programando tu respuesta antes de que tú pudieras decidir. Bueno, hoy vamos a entender por qué sucede eso usando una analogía que todos conocemos, la computadora. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, el algoritmo del ego. ¿Quién programa tu realidad? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta, Elvis? De verdad que sí, porque a veces somos seres humanos que siempre estamos buscando dónde está la responsabilidad. A veces la buscamos afuera, otras veces la buscamos adentro, pero de verdad la pregunta es, ¿quién programa tu realidad? Exacto, y es un tema de verdad bien profundo e interesante que vamos a tratar de discernir con muchísima profundidad y claridad, incluso porque nos ha tocado hasta vivir la experiencia de pasar por esos procesos, tomando en cuenta los conocimientos que tenemos como psicoterapias, llevar esas herramientas a la vivencia y desde allí descubrir cómo es que opera la mente, no nuestra propia mente. Filtrar mucho. Claro que sí. Así que hoy vamos a estar conversando de tecnología, pero no de la tecnología que tienes en la mano, sino de la tecnología que llevas en tu mente. Es importante, Elvis, que definamos ¿qué es ego? Muchas personas quizás ya se sienten familiarizados con ese tema, pero muchas personas no. Entonces, cuando escuchamos la palabra ego, lo primero que viene a nuestra mente es alguien presumido o arrogante. Pero el ego es mucho más sutil y hasta peligroso que eso. En términos sencillos, el ego es el sistema operativo de tu identidad. Es ese conjunto de etiquetas, memorias, miedos y defensas que has construido para sobrevivir en el mundo. Es la máscara que te dice quién eres. O sea, soy un profesional, por ejemplo, soy una víctima, soy el que siempre ayuda, etcétera, 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 diferentes tipos de pensamientos, ¿no? Para que no te sientas perdido. Entonces es importante identificar que el ego vive de la separación, o sea, su función principal es recordarte que tú eres un cuerpo limitado y separado, ¿no? Sobre todo que debes protegerte constantemente. En esencia, termina siendo como una mentira que nos contamos para sentirnos seguros en un mundo que nos da miedo. Exacto, Mario. También podemos decir que el ego no es una cosa, es un sistema de procesamiento de datos basado en el pasado, o sea, tu pasado. Y su único, digamos, objetivo es la supervivencia del personaje y no tu paz. Cuando hablándose de paz es cuando más bien en ese estado que la persona permanece, digamos, en su centro, en su equilibrio, en su ser. Viéndolo digamos ahora desde un punto de vista a nivel de computadora, ¿verdad? El ego, así como Instagram y TikTok deciden qué video mostrarte para que no sueltes el teléfono, el ego selecciona los pensamientos y recuerdos para mostrarte, para que no salgas de la ilusión o de la aplicación, Okay. de la separación o del conflicto. Ok, eso vendría siendo como para poner un ejemplo, ¿no? Cuando una situación se nos repite muchas veces, nosotros creemos que es la vida, que es Dios, que nos está echando la gran broma, ¿no? Como decimos aquí en Venezuela.
y resulta que no tiene nada que ver con la vida ni tiene nada que ver con Dios, sino es como la repetición, ¿verdad? De una creencia que yo tengo, que constantemente, como funciona el algoritmo, siempre se me va a estar presentando como para afianzar la creencia que yo tengo sostenida en mi mente. Por ejemplo, eso lo tenemos aquí como el post del ego. Algo así, por poner un ejemplo, a mí me gusta siempre llevar las cosas a la vivencia, ¿no? Al ejemplo. Eso es así como cuando uno no logra solidificar una relación de pareja porque siempre atraes al mismo tipo de persona. Y entonces uno pudiera decir, pero ¿por qué estoy atrayendo el mismo tipo de personas? Si Todos los hombres son iguales. Si estás consciente, te lo vas a preguntar. Exacto. Si no estás consciente de ello, vas a creer que la vida es mala contigo, que tienes mala suerte. Pero si eres un poco consciente, ya comienzas a preguntarte, ya va, yo tengo que profundizar en esto, porque aquí la constante que se repite la constante se repite en una sola ecuación, que la ecuación vendría siendo yo. Entonces ya va, yo tengo que profundizar para indagar qué es lo que está ocurriendo conmigo a nivel de pensamiento. Pero no nos hacemos esas preguntas porque ni siquiera sabemos lo que significa ego, ni siquiera sabemos cómo es que funciona este sistema operativo mental que parece mentira. Nosotros estamos habitando un cuerpo humano con sus funciones, pero nos cuesta tanto identificar y reconocer cuáles son esas funciones. Exactamente. Y bueno, eso es también como llevándolo a este algoritmo, que es como cuando uno entra en sus redes y lo primero que te muestra tus redes es, digamos, las cosas que tú usualmente capta tu atención. Si eres una persona que se conecta con las noticias trágicas, con los videos graciosos, virales, el bombardeo erótico, tanto como hombre como mujer, ¿verdad? Eso es lo que el algoritmo, digamos, se va, digamos, a habituar. Se alimenta, ¿no? Habituar a mostrarte. Lo mismo ocurre con el ego. Si tú eres una persona que estás, digamos, pensando que el mundo es peligroso, el ego simplemente lo que te va a buscar es, digamos, mostrarte los posts, ¿verdad? De que, viste, mira, pasó esta guerra por acá. En tu mente. Ojo, es importante aclarar que para que la gente sepa que estamos hablando es de la mente. Exacto. Que estamos haciendo una analogía con la tecnología para que se pueda comprender un poco cómo es que opera esto, ¿no? Exactamente. Entonces te vamos a mostrar posts de, mira, el mundo es inseguro, aquí está esta guerra. Destellos de pensamientos, noticias trágicas y todo ese tipo de cosas te va a mostrar, porque esa es digamos, la forma en que tú vas a captar tu atención, y además es lo que, digamos, tu mente rápidamente va a ir a eso, porque eso, digamos, es los temores más a flor de piel que nosotros tenemos, o digamos, no temores a ver, sino simplemente hasta nuestras adicciones o buscar de llenar esos vacíos que tenemos también en nosotros mismos. Total, fíjate que a mí me pasaba mucho que siempre tenía situaciones con estas personas que yo consideraba mis amigas. Yo tenía una falsa creencia que la verdad no la había reconocido, que era algo así como esto: no me voy a abrir mucho a tener una amistad, ¿verdad? Y a conectarme de forma amorosa con esta persona de amistad, porque siempre salgo con tablas en cabeza, siempre me clavan un puñal por la espalda y no me voy a abrir, ¿no? Y ocurría mucho que cuando yo terminaba abriéndome abriéndome a esa persona, dejándola entrar en mi vida para que fuera mi amiga o mi amigo, siempre de verdad ocurría aquello del puñal por la espalda. Y cuando yo vi que eso empezó a repetirse en mi vida, que ya me había pasado 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces, ya yo había entrado en esto del estudio de la psicoterapia. Yo dije, ya va, aquí está ocurriendo algo, yo tengo que revisar qué está ocurriendo en mi mente o qué pensamiento estoy sosteniendo o creencia para que el algoritmo me esté haciendo repetir constantemente la misma situación con personas diferentes, ¿ves? Quizá vas a ver el mismo video, incluso esto para asociar un poco una cosa con la otra como analogía,
quizás tú vas a ver el mismo video constantemente, ¿verdad? Pero con actores diferentes. Exacto, exacto. Porque eso es lo que también se va a alimentar, como estamos hablando del pasado. A veces ese pasado simplemente es lo que va a hacer un copy y pega. ¿Ok? Para ahí te viste que sí esto no es mentira, que... Como para que creas y afiances más y más y más la creencia, valga la redundancia, el programa mental, ¿no? Como para que lo valides, lo hagas real. Exactamente. Y bueno, también siguiendo con la analogía, también hasta podemos decir que a veces nos metemos como una cámara de eco, que sería como hablar de cómo nos rodeamos de personas y situaciones que alimentan nuestro drama personal, reforzando la idea de que tenemos razón en sufrir o estar enojados. Digamos, eso son como que cuando uno le manda este post que vi de esta noticia, se lo mandas a alguien y ese te dice, viste, yo también pasé por lo mismo, sí, no, 100% razón. Entonces como que tú sientes como que, viste, sí, como que alimentan más tu ego, ¿no? No estoy solo, no estoy loco, sino si la cosa es así como estoy diciendo, Claro, porque los otros también están en su mentira, ¿no? Los otros también están viviendo su propio algoritmo mental. Como una adicción al conflicto. Exactamente, y no nos damos cuenta, esto es impresionante. ¿Sabes qué? Nosotros estamos haciendo como una comparación entre cómo opera el algoritmo de la mente llamado ego, comparándolo un poco con el algoritmo tecnológico, ¿no? De Exacto. esto, de la computadora. Entonces, siempre es importante que nosotros acá hagamos en esta comparación y definamos al mismo tiempo, ¿verdad? Es como que si el cerebro es el hardware, o sea, los cables del procesador, pero los pensamientos y el ego son el software. El problema es que muchos de nosotros estamos intentando navegar el 2026 con un sistema operativo de cuando teníamos 7 años. Exactamente. Entonces, verlo desde allí. Que es cuando te dicen que, mira, estás atrapado en el niño. Exactamente. Mira qué fascinante esto de la psicoterapia. Y a medida que yo voy avanzando en esto y que voy formándome más y obteniendo más conocimiento, me parece como que más fascinante porque tú te vas dando cuenta cómo engrana una cosa con la otra. Si antes yo veía las heridas del niño, ¿verdad? Como que, wow, sí, un trauma que quedó ahí muy marcado y lo vives repitiendo. Ahora, viéndolo desde este punto de vista, ¿verdad? Ya tú sabes que ese trauma está siendo como que se está repitiendo constantemente, es por tu misma elección mental de sostenerte y de tenerte allí, operando como un algoritmo. Y lo vas a ver en una pareja, los mismos traumas que tenías de niño, quizás lo veas en una pareja y no es tanto por el trauma en sí, sino porque te has encargado en sostener las imágenes como un algoritmo repitiéndose constantemente en tu vida. Y como estás atrapado en el niño, no estás viviendo una relación de pareja, sino que posiblemente es una relación madre-hijo. Exactamente, ¿no? Desde una percepción errónea, ubicada en un lugar que no te corresponde. Yo estuve trabajando, por ejemplo, constelaciones hace como 2 semanas y me quedé impactada cómo todos los movimientos tenían que ver con personas totalmente desubicadas, o sea, estaban en un error de percepción, no estaban en el lugar que les correspondía, viendo la situación desde, por ejemplo, la hija, la persona que soy, sino que me monté, por ejemplo, o me puse en el lugar de mi papá, cuando papá falleció, sosteniendo a toda la familia completa, y me ha costado vivir mi propia vida porque estoy como que ocupando un lugar que no me corresponde. O sea, es impresionante cómo nos ubicamos en lugares que no nos corresponden precisamente porque hemos afianzado tanto el programa mental y después terminamos responsabilizando a los demás, a la vida, a Dios, todo el tiempo un ente exterior y no nos damos cuenta que estamos creando nuestra propia realidad. Exacto, eso le decimos como que el código fuente, el pasado como programación, que son como si te los datos heredados, ¿verdad? Como de cómo nuestras experiencias de la infancia y creencias familiares actúan como las líneas de código que ejecutan nuestras acciones automáticas actuales. O sea que si yo en chiquito viví esa situación,
ese pasado, se escribe esa línea de código y por lo que pasó luego de esa, digamos, de ese suceso, A partir de ¿verdad? allí, Ese va a ser, digamos, la respuesta de ese algoritmo cuando me pase ahorita en la vida adulta, que es como yo llevo como arrastrando esa creencia. ok. ¿Ok? Oye, pero qué interesante de verdad esto, ¿no? Entonces el algoritmo está sateado y por ejemplo, me van a traicionar, solo verás señales de traición, incluso hasta donde hay amor. Puedes tener el hombre o la mujer más amorosa del mundo, pero como tu creencia, tu programa es me van a traicionar, tú vas a ver traición en esa relación, aun y cuando haya amor. Y es porque el algoritmo siempre va a proyectar el pasado hacia adelante. Eso como podemos decir, la ilusión del futuro. Si no se actualiza el código, el futuro es simplemente un copy-pega de lo que ya vivimos. Ok. Y eso constantemente va a estar repitiéndose para validar que el programa se está ejecutando o el patrón del algoritmo se está ejecutando como debe ser. Wow, de verdad que interesante de ver esto, porque a medida que vamos conversando van llegando a mi mente imágenes de mis propios procesos. Por ejemplo, la creencia del que, por ejemplo, te dice que el que no trabaja duro no come, o que las cosas hay que ganárselo con el sudor de su frente. Entonces son creencias que uno lo verá positiva, motivadora, otro lo verá, digamos, como la romantizamos, ¿verdad? Pero al final son creencias que siempre vamos a estar llevando y al final creemos que todo tiene que ser entonces desde esa, digamos, desde esa acción, desde ese esfuerzo. Exactamente. Y de repente a veces uno se conflictúa porque ve a otras personas que de repente llegan a ese mismo nivel o a esa misma meta de una forma más fluida, sin tanto sacrificio, sin tanto esfuerzo físico, mental. Mira, y ahí nos convertimos en haters de esa actividad, así como todo tiene relación, no es que está separado ese ecosistema, digamos, virtual o tecnológico al ecosistema, digamos, emocional que nosotros vivimos. Wow, qué interesante. Mira, esto me recuerda mucho hace poco en una situación que experimentamos, no sé si lo recuerdas, que yo te decía, tú me comentabas que estabas muy cansado y yo te digo, cuando uno tiene hijos el cansancio no existe. Y recordé inmediatamente, porque como estoy en esta onda de ser observadora, ¿verdad?, de escucharme, de cómo pienso, de cómo actúo, porque ahí hay una gran herramienta de verdad para uno darse cuenta de esos programas e irlos como que desmontando. Inmediatamente cuando te dije esa frase, cuando uno tiene hijos el cansancio no existe, recordé que mi papá la decía mucho. Y cómo le está costando ahorita a mi papá en su etapa ya de vejez descansar, porque de verdad se quedó tanto tiempo en ese programa donde cuando uno tiene hijos el cansancio no existe, que ya todos crecimos y él no sabe cómo descansar ahora que cada quien lleva las riendas de su vida y que ya él no tiene que estar trabajando tanto para mantenernos a todos. Y en ese momento, mira, de verdad fue como que si se cayó ante mí un velo de desmontar una creencia que yo traía de forma inconsciente, aprendida de mi papá. Una cosa de verdad impresionante cuando nosotros comenzamos a mirar las cosas, a cuestionar las cosas, porque es que vivimos en este mundo y no lo comprendemos. Bueno, eso se explica como estamos aquí hablando a nivel de esta analogía que estamos haciendo, como decirte la dopamina emocional. O sea, como que el ego se alimenta del tener la razón, ¿okay? Del juicio y del papel de víctima o, digamos, de mártir. ¿Okay? Entonces, cada vez que juzgamos a alguien, el algoritmo recibe un impulso de importancia personal. O no juzgar a alguien, sino simplemente criticar la situación, hacer un juicio. Entonces, hay que estar alerta a las proyecciones, porque cuando nos molesta algo de afuera, es una notificación del sistema
en lugar de mirar la notificación, o sea, el espejo, solemos culpar a la app, que sería la otra persona. Ok, y esto ocurre precisamente porque no queremos ver lo que hay dentro, ¿no? Sino que siempre vamos a estar proyectando afuera eso que hay dentro, y prefiero quedarme en el juicio antes de venir a revisar. Porque yo estoy bien. Porque yo estoy viendo esto, qué interesante, ¿no? Wow, Elvis. Sabes también que es importante mencionar acá que a veces nosotros nos sentimos cansados al final del día y no sabemos ni siquiera por qué. Y es porque están abiertas apps que consumen nuestra batería en un segundo plano. Ajá. Por ejemplo, se habla también del juicio a la otra persona, la culpa por el pasado, la ansiedad por el futuro. Son como apps que están abiertas allí consumiendo nuestra batería y nosotros no nos damos cuenta. Eso como para explicarlo así para las personas que saben que es un segundo plano. Ajá. Cuando uno tiene su teléfono, ¿verdad? Uno a veces tiene varias aplicaciones abiertas, que si WhatsApp, Instagram, TikTok, Canva, todo un ecosistema de aplicaciones. Y a veces uno cree que las cerró, pero hay aplicaciones que quedan, digamos, activas aún así cuando la ventana está cerrada. Entonces eso por lo general suele cargar la memoria, la batería, y hace que se agote más rápido. Entonces cuando lo que Mayor explica es que a veces nosotros estamos así, que uno cree que cerró algo, ¿verdad? O no está, digamos, o no lo tiene consciente, o no lo tiene consciente, pero de repente no estamos viendo nuestra vida adulta o lo que sea, pero a veces inconscientemente tenemos ahí los miedos de la infancia, las inseguridades con la pareja, o negar una situación. Por ejemplo, a ti no te dolió, por ejemplo, esto es un ejemplo, que alguien venga y le diga a otra persona, ¿a ti no te duele que tu papá te haya abandonado? No, de verdad que a mí no me duele para nada. No me hizo falta mi papá. Exacto. O sea, eso es como tener una en segundo plano. Exactamente. Porque está ahí el dolor, el trauma, lo que te generó, y tú lo quieres negar. Es como querer meter debajo de una alfombra la basura, ¿no? Claro, y luego tú llegas y tienes un hijo, entonces también, aunque no reconozcas ese miedo, eso está como en segundo plano, entonces empieza ahí las seguridades. Yo lo voy a hacer mejor, ¿será que yo lo voy a hacer mejor que él? ¿O será que yo voy a repetir lo mismo que pasó con él? O tal cosa. Entonces ya empiezas, digamos, a vivir o en el pasado o en el futuro, pero nunca estás en el presente. Exactamente. Y fíjate, todos esos pensamientos están allí en nuestra mente revoloteando, y puede que nosotros no nos demos ni siquiera cuenta de eso. Que tenemos todas estas creencias, que estamos programados para el dolor, que estamos programados para la traición, que estamos programados para ser víctimas, o incluso también hasta para ser victimarios, o sea, dependiendo de todo lo que haya en esa cabeza. Ajá. Fíjate, hablamos de algo, de convertirnos en el observador. Yo lo decía anteriormente, que es una tremenda herramienta. Nosotros, para arreglar una computadora, el técnico no se mete dentro del monitor, se pone frente a ella, ¿verdad? Aprender a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos es dar un paso atrás y decir, yo no soy el programa, soy el usuario. Esto es un poco como para empezar a ya ver las herramientas y a darnos cuenta de que nosotros no somos ese algoritmo. Sí, es como que y empezar como ir hackeando el sistema. Exactamente, porque los pensamientos son como las imágenes, ¿verdad?, que nos lanza el algoritmo. Cuando uno a veces se pregunta, si yo puedo escuchar mis pensamientos, ¿quién está pensando? ¿Quién los está escuchando? Hacerse todo este tipo de preguntas, de verdad, ahí ya comienza como que un camino hacia el despertar de la conciencia. Eso es como lo que sería como que decirte el observador silencioso. Uh-huh. La importancia de dar un paso hacia atrás. Si puedes ver el pensamiento, tú no eres el pensamiento, eso. Tú eres quien observa el algoritmo funcionar. Exactamente, eso. Entonces ya tú te das cuenta que no eres las imágenes que te está poniendo el algoritmo, ¿verdad? Que eres quien las está sosteniendo. Y así como las estás sosteniendo, y el algoritmo te la va a seguir mostrando.
Igualito como pasa con el teléfono. Por ejemplo, yo cuando estaba embarazada, siempre me salían cosas de embarazo, de cómo cuidar bebés, de diferentes tipos de cosas de embarazadas, ¿ya? Una vez que ya yo parí a mi hija, que ya no estaba embarazada, que ya dejé de detenerme en esos posts de embarazo, ya el algoritmo solo ya no me presenta nada de mujeres embarazadas hoy por hoy. Eso mismo va a ocurrir. Exacto. Cuando nosotros dejemos de sostener las imágenes que nos está enviando el algoritmo, sencillamente ya el algoritmo por sí solo deja de enviarnos esas imágenes. Eso es porque como- perdió nuestro interés. Eso es lo que se llama actualizar la percepción, ¿verdad? Exactamente. Que sería como que cambiar el juicio o en este caso de repente el miedo o la preocupación por la curiosidad. En lugar de decir eso es malo, eso me da miedo, me siento insegura o lo que sea, preguntarse ¿para qué me está mostrando esto mi algoritmo? Totalmente, como que empezamos a cuestionar los pensamientos y cuando aparezca, por ejemplo, un yo no puedo, me atacaron, me engañaron, es preguntarnos eso como tal cual como tú lo estás diciendo. ¿Esto es verdad? ¿O es solo el algoritmo el algoritmo de defensa siempre? Es importante comenzar a preguntarnos ya, ¿esto es verdad? Porque si nosotros no cuestionamos nada, siempre vamos a vivir como en un estado de adormecimiento, creyendo que la vida es injusta, que me hizo esto, que Dios me hace aquello, y resulta que toda nuestra realidad está siendo creada por lo que estamos sosteniendo en nuestra mente. Entonces es importante que nosotros instalemos como que un parche de seguridad, es decir, que lo que... Te lo tengo. Ajá, ¿cuál sería? Se Para ver. llama el reset del perdón. Ajá, ¿cómo sería eso? Más o Bueno, menos. eso sería ver el perdón no como un acto moral, sino como un comando para borrar dicho dato innecesario que están ralentizando nuestro sistema, o sea, nuestra paz. Ok, fíjate, tú hablas del perdón, ¿verdad? Un poco como para poner en contexto a las personas. El perdón, visto desde la psicoterapia, es como un deshacimiento. Porque tú comienzas a darte cuenta que el otro no te hizo nada, que el otro simplemente lo que hizo fue actuar y tú respondiste a lo que tú tenías en tu mente como creencia. Por ejemplo, si viene alguien a quien tú quieres mucho y te dice algo que a ti no te gusta, y eso que te dijo te dolió, te hirió, precisamente porque tú estás sosteniendo esa creencia de ti mismo también en tu mente. Y el otro viene y te la dice como algoritmo, la vida te lo está presentando para que tú te revuelques ahí. Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, tú más bien hasta le agradeces al otro que fue el espejo perfecto para que tú pudieras identificar ese programa, esas imágenes que estabas sosteniendo ahí, que por eso el algoritmo te lo pone constante. Entonces, se da lo que es el perdón, pero no como un acto arrogante de te perdono por tal cosa que me hiciste porque yo soy muy buenecito, sino Un el acto perdón, altruista. exacto, sino el perdón como un deshacimiento. Pero sería que un perdón no a lo que está afuera, sino un perdón hacia mí mismo. Hacia ¿verdad? lo que está dentro. Por pensar como estoy pensando, por creer lo que estaba sintiendo. Sí, y realmente no es un perdón del acto de perdonar, sino un deshacimiento, como un borrador. Porque ya al tú identificar, wow, me dolió que esta persona me dijera esto, ¿verdad? Porque yo estaba creyendo que yo soy eso. Entonces, una vez que yo lo logro ver, yo puedo decir, pero yo no soy eso. Así como hablábamos, cuestionarnos, ¿esto es real? ¿Esto es real? Entonces, no es una realidad, yo no soy eso. Ah, qué bueno que esta persona apareció como algoritmo, el algoritmo me lo presentó para que yo pudiera darme cuenta que yo estaba sosteniendo esa imagen de mí mismo. No sé si se entiende eso. Sí, yo lo veo así como esas personas que de repente suponen las cosas, ¿verdad? No, esta persona no vino porque seguramente se encontró tal cosa. Pero de repente
llega la persona, explica lo que pasó, muestra lo que le explica y después uno con una pena ajena, una cuestión, Dios mío, yo pensando esas cosas. Entonces cuando cambia, hace ese reconocimiento de que mis acciones o por pensar de forma, digamos, equivocada, errada. Entonces, al soltar ya, digamos, ese pensamiento, porque ese pensamiento se mantenía ahí fuerte y ya te estabas hasta, digamos, molestando. Estabas generando una emoción. Una emoción, pero cuando ya tú ves que, digamos, la realidad tal cual como es, entonces tú ya empiezas a sentir una pena ajena y tú empiezas rápidamente, tu mente busca, digamos, borrar eso mediante al soltar ese pensamiento. Exactamente. Eso como por poner un ejemplo. Porque llevándolo a un contexto real queda una culpa. Y entonces empiezas tú, ya no estás proyectando afuera la rabia y lo que estaba haciéndote sentir entre comillas esta persona, sino que ahora empiezas a albergar una culpa por haber juzgado mal a la persona. ¿Veis? Y es importante darnos cuenta de cómo es que estamos operando, porque también la culpa viene siendo uno de los programas más destructivos que nosotros albergamos en nuestro sistema de creencias, en nuestros pensamientos, sí, como otro algoritmo. Entonces, bueno, hay que recordar que las computadoras son herramientas geniales, pero nunca dejas que la computadora decida a dónde vas tú. Nosotros podemos consultar con la IA, con la tecnología, todas estas cosas, pero nunca vamos a tomar una decisión basada en lo que nos está diciendo, sino basada en lo que nosotros creemos siempre. Entonces, con nuestra mente es igual. No eres el algoritmo, eres la conciencia que puede apagar la máquina simplemente al reconocer quién eres. Y no se trata, como estuvimos hablando hoy, de ni cerrar ni eliminar la aplicación, ¿verdad? Sino que simplemente mirar lo que me está mostrando el algoritmo y simplemente no verme afectado, ¿verdad? No verme tentado, no, yo tengo que comentar esto, tengo que hacer un comentario porque esto me afecta, me ofende, me molesta o me da miedo. Entonces, no, simplemente voy pasando y el algoritmo va entendiendo de que ya eso no es de mi interés y seguirá buscando con qué atraparte, pero tú, a medida de que vayas soltando esos pensamientos o creencias de miedo, de escasez, de separación, de odio y todo eso, el algoritmo no le va a quedar más de otro que simplemente, bueno, ya no sé más qué mostrarte y ya, bueno, será algo aleatorio y que tú verás si te atrapa o no. Exactamente, cuando tú comienzas a restarle interés a las imágenes que te están mostrando el algoritmo, ya no te las pone, sencillamente como eso. Entonces no tienes que eliminar el algoritmo, no tienes que eliminar nada puedes hacer allá afuera, todo lo haces dentro. Lo que vas a hacer es darte cuenta de qué imágenes estás sosteniendo, restarle interés y el algoritmo hará su trabajo solito. Bueno, Elvis, yo creo que por el día de hoy hemos ya llegado al final de este podcast, que lo disfruté muchísimo, pero que traté de verdad de discernirlo de una forma que fuera entendible para ustedes, de modo que podamos llegar a la comprensión de cómo es que nosotros operamos a nivel de la mente, ¿sí? Correcto. El ego es como el algoritmo de TikTok. Si te quedas viendo videos de tristeza, te dará más tristeza. Pero si quieres cambiar tu vida, tienes que dejar de interactuar con los pensamientos que te roban la paz para que tu algoritmo mental empiece a mostrarte una realidad diferente. La invitación es a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like, comenten y compartan. Hemos llegado a ustedes gracias a nuestros patrocinantes y se les recuerda que todos los jueves vamos a estar subiendo un nuevo episodio. Chao, chao, se les quiere mucho. Dios los bendiga. Feliz Semana Santa. Sin Filtros Podcast es presentado a ustedes gracias a
Centro Holístico Vivir, Carile Manos Creativas, Spa, Cuerpo y Alma, Creaciones DAI y Creaciones Al Emersi.